programa secreto de Estados Unidos espió a funcionarios en Venezuela. Así lo reveló hoy la agencia The Associated Press en un reporte que cita un informe secreto de la Administración de Control de Drogas, conocida como la DEA, en el que se detalla el alcance y objetivos del programa. Según la AP, trabajadores de la agencia antidrogas se infiltraron en Venezuela para grabar secretamente a funcionarios en el marco de sus investigaciones de casos de narcotráfico. Algunos de los funcionarios investigados fueron personas del entorno del presidente Nicolás Maduro. La operación fue denominada Tejón del Dinero y se habría desarrollado entre el año 2013 y 2018. Las operaciones, según la información periodística publicada, se habrían llevado a cabo sin cumplir con las leyes internacionales y en contra de la legislación venezolana. La revelación periodística se conoce cuando Washington y Caracas se han distanciado en los últimos días. Washington, tras anunciar el alivio de algunas de las sanciones económicas levantadas a finales del año pasado como respuesta a la ratificación de la inhabilitación de María Conira Machado la semana pasada. Y Caracas, por el rechazo al fin de sus alivios, que han sido vistos como una amenaza injerencista de Washington. ¿Cuán habituales son este tipo de operaciones de la DEA que ahora conocemos con este detalle? ¿Descubren algo que no era esperable, dado el cúmulo de acusaciones y evidencias publicadas por actividades de narcotráfico conocidas en Venezuela en los últimos años? Andrés Martínez Fernández es analista senior de políticas en el Centro Allison para la Seguridad Nacional de la Fundación Heritage, un conservador centro de pensamiento en la capital estadounidense. Señor Martínez Fernández, gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, un placer. ¿Es usted de los sorprendidos por esas actividades aparentemente ilegales de la DEA? Pues la verdad no creo que debe sorprender al público saber que el gobierno de Estados Unidos trata al régimen de Nicolás Maduro como un narcoestado y por eso toma las medidas en términos de investigación apropiados en contra de una organización criminal, tanto como vemos en Venezuela. Y por eso vemos en el reporte que has mencionado del AP que mostró esta investigación, cuestiona la legalidad de esta operación. Eso en un caso de un Estado normal, legítimo, normalmente tendríamos acuerdos con el Estado para operaciones y un nivel de coordinación, pero como en particular, al parecer, el momento que estamos viendo esta investigación, esta operación, recuerda que el gobierno de Estados Unidos, tanto como decenas de otros, no estaba reconociendo el gobierno el régimen de Nicolás Maduro, dado sus prácticas acerca de las elecciones en ese país. Ya. Pero es curioso porque por un lado no lo reconocen y entonces llevan a cabo estas operaciones y con ese no reconocimiento reciben un cierto amparo, si se puede decir así, pero por el otro mantenían conversaciones con funcionarios del régimen para intentar desencallar procesos de negociación entre el régimen y la oposición. ¿No es eso una contradicción? Pues yo creo que reconocer por un lado la necesidad de tener múltiples estrategias para estabilizar la situación, pero al mismo tiempo reconociendo la realidad de la necesidad de tratarlo también como una amenaza criminal, no contradice la estrategia de utilizar negociaciones o otros tipos de métodos diplomáticos al mismo tiempo. Ya. ¿Cuán útil cree que ha sido esta operación que ahora ha revelado la DEA? Pues no es claro a qué otros casos ha sacado la información o ha estado vinculado a la información que sacó esta operación, pero sí sabemos que en los últimos años múltiples asesores, funcionarios y hasta familiares del propio Nicolás Maduro
han enfrentado juicios, cargos y investigaciones por el narcotráfico. Entonces, yo diría que esto parece que hace parte de una operación, un intento más allá de esto, que busca mostrar y descubrir el nivel de criminalidad que estamos viendo en el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Es comparable a otras incursiones de la DEA en otros países? Preparando este programa recordábamos en el año 98 en México una operación que fue denominada Operación Casablanca, en el que hasta 160 personas estuvieron involucradas, implicadas. ¿Es muy habitual este tipo de operaciones? Pues esto es algo, yo diría, la situación en Venezuela, como mencioné al principio, es un poco diferente en que vemos un gobierno que en realidad es un narcoestado y que no se ve las líneas como se ven en la gran mayoría del mundo entre un gobierno legítimo y las estructuras criminales que pueden operar adentro de ese país. En el caso de Venezuela, vimos esos dos esferos unidos y por eso vemos, yo creo, una operación un poco diferente en Venezuela, donde estaba más activamente trabajando en contra el gobierno. Pero sí, como mencionas, hemos visto operaciones encubiertas por la DEA en múltiples otros países, incluso en México en el pasado, y hasta más recientemente vimos un caso donde la DEA estaba investigando vínculos de corrupción de los carteles con el mismo presidente actual, el presidente López Obrador. Ya. ¿Por qué cree usted que se ha conocido esto ahora? Porque los periodistas han tenido acceso a un documento secreto de la DEA. Y cuando se producen este tipo de filtraciones, quien filtra tiene una intencionalidad. Y en este caso, demostrar que Estados Unidos hizo injerencia sin cumplir las leyes, entiendo las explicaciones que usted me da, pero la narrativa del régimen, la narrativa de Caracas, sin duda, utiliza este tipo de informaciones para señalar a Washington y decirle a otros países latinoamericanos, mire cómo funcionan los gringos. ¿Por qué cree que se filtra ahora, que se conoce ahora? Pues eso no es muy claro. Según el reporte, estos documentos se filtraron por accidente en el proceso de transferencia de documentos. Entonces, sin más detalles, no se sabe si hubo un propósito aparte de un movimiento accidental. Pero como dices, esto sí viene en un momento donde el gobierno de Estados Unidos ha buscado una estrategia de mover más allá de la política que hemos visto en términos de sanciones, una política, en mi opinión, que es preferible a levantar sanciones contra este gobierno y creo que hemos visto esas consecuencias en las acciones de Nicolás Maduro desde el acuerdo en Barbados, pero es claramente una noticia que viene en un momento incómodo para este gobierno de Biden, que está buscando cambiar y afectar las tensiones de una manera más estable con Venezuela. Ya. Señor Martínez Fernández, antes de terminar, usted forma parte de un centro de pensamiento conservador en Washington, uno de los más relevantes, si no el que más, me atrevería a decir. ¿Cómo ven ustedes el problema venezolano? ¿Cuál es la solución? ¿Qué debe hacer Estados Unidos en ese tablero que hoy parece tan ensombrecido? Sí, pues como mencioné, me parece que las sanciones deben mantenerse en el caso de Venezuela en particular, porque no hemos visto ningún cambio en el actuar de este régimen con respecto a las elecciones para este año. Y yo creo que al mismo tiempo de mantener
sanciones y presión en contra de este gobierno externo, se debe trabajar de una manera concertada para apoyar a el líder de la oposición, de los opositores, María Corina Machado, quien ha enfrentado este régimen desde adentro de Venezuela y busca un camino hacia la democracia en ese país. Entonces, apoyar desde adentro a María Corina y desde afuera presionar a este gobierno me parece el camino adecuado, en particular en este momento. Es Andrés Martínez Fernández, es analista de políticas en la Fundación Heritage, aquí en Washington. Señor Martínez Fernández, gracias por su tiempo y por su análisis. Feliz noche. Gracias.